Bueno, vamos a comenzar esta palabra de Dios en Marcos capítulo 1, versículo 11. Y quiero saludar a los hermanos que nos están viendo a través del canal de YouTube. Qué bendición, ¿verdad? Y oramos para que esta palabra pueda encontrar un lugar en sus corazones, en cualquier parte que nos estén viendo. A esos hermanos que no están aquí y están esperando esa grabación para escuchar la palabra de Dios, de verdad, los que no están en esta ciudad, algunos están en Medellín, otros están en Barranquilla. Qué gloria, qué bendición es que podamos estar juntos creciendo. Marcos capítulo 1, versículo 11. ¿Ya lo tiene? Marcos 1, 11. Dice la palabra de Dios. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado. ¿Y cómo dice lo demás? En ti tengo complacencia. Estaba el Padre, ¿verdad? Hablando de Jesús, hablándole a Jesús. Y Jesús en ese momento, Juan el Bautista lo iba a bautizar. Y cuando él lo bautiza, que sale del agua, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene sobre él y luego se escucha esta voz, ¿verdad? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y en este pasaje podemos ver algunas verdades. Número uno, que Dios ama a sus hijos. Si tú eres hija, hijo de Dios, tienes que estar seguro que Dios te ama. Y luego dice: en ti tengo complacencia. Otra verdad, Dios se complace en sus hijos. Dios siente placer. Dios quiere complacerse en ti, en mí, que somos sus hijos. Es más, nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para alegrar a Dios. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Para eso Dios nos creó. Fuimos creados para obedecer a Dios. Y vamos a ver qué significa la palabra complacencia. La palabra complacencia significa satisfacción, significa deleite, significa placer, significa contentamiento que resulta de algo. Es decir, Dios quiere satisfacerse contigo, que eres su hija, que eres su hijo. Dios quiere deleitarse contigo, conmigo, que somos sus hijos. Dios quiere que nosotros le demos placer, ¿verdad? Así como nosotros sentimos satisfacción, placer, gozo, cuando vemos a nuestros hijos que están realizados, cuando vemos a nuestros hijos que ganan el año, cuando vemos a nuestros hijos que se casan, ¿verdad? Y se realizan y son unos profesionales y les va bien, eso trae gozo. ¿A cuántos padres no les trae gozo eso? ¿Verdad? Que sus hijos, como dice mi mamá, mira, la alegría más grande que tú me puedes dar, que mis hijos me pueden dar, es que estén en los caminos de Dios, ¿verdad? Esa es la alegría que mi mamá siente, de verme a mí predicando, de ver a Marisela buscando de Dios, de ver a Iroldo buscando de Dios. Ese es el gozo más grande que le podemos dar a un padre, estar en los caminos del Señor. Entonces, la palabra complacencia significa satisfacción, significa deleite, significa placer, significa contentamiento. Y Dios, eso es lo que quiere sentir, eso es lo que Dios quiere que nosotros le produzcamos a Él. Alegría, contentamiento, gozo. Para Él nos creó. Mire, nadie trae un hijo a este mundo para que el hijo le dé sufrimiento. Nadie cuando tiene un hijo dice: bueno, yo voy a traer este hijo a este mundo para que vaya a la cárcel, para que sea un drogadicto. No. Nosotros cuando planeamos tener un hijo, estamos pensando en que ese hijo nos dará ¿qué? Gozo, que nos dará ¿qué? Alegría, que nos dará ¿qué? Contentamiento. Bueno, eso es lo que Dios quiere sentir también de ti. Eso es lo que Dios quiere sentir. Y quiero leerles la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: este es mi hijo amado, con quien estoy muy contento. Este es mi hijo amado, con quien estoy muy contento. Dios quiere que nosotros le demos, que haya contentamiento en Él cuando nos vea a nosotros. La versión Nueva Traducción Viviente dice: tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Y me das gran gozo. Entonces tenemos que preguntarnos si nuestra vida contenta a Dios.
Si nuestra vida, nuestros pensamientos, lo que estamos haciendo le da alegría a Dios, le da gozo a Dios, contentamiento, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que aprender también hoy, si sabemos que Dios quiere complacerse en sus hijos, si lo que hacemos le da placer a Dios, gozo a Dios, alegría, tenemos que aprender qué clase de personas complacen a Dios. ¿Qué clase de personas? O sea, ¿qué cosas tenemos que hacer para agradar a Dios, para complacer a Dios? Eso es lo que tenemos que averiguar hoy. Eso es lo que tenemos que saber. Si a Dios, si Jesús le produjo contentamiento a Dios, ¿qué cosas hizo Jesús para que tuviera a Dios alegre? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Por eso el título de este mensaje es: los hijos de Dios hacen que Dios se complazca en ellos. Los hijos de Dios hacen que Dios se complazca en ellos. Los hijos de Dios complacen a Dios. Entonces vamos a aprender hoy qué cosas le complacen a Dios. Qué cosas que nosotros hacemos le dan alegría a Dios. Mejor dicho, qué cosas que tú haces hacen sonreír a Dios. ¿Qué cosas? Eso es lo que vamos a averiguar. Número uno, ¿quiénes hacen alegrar a Dios? Número uno, los que le obedecen. Los que obedecen su palabra. Esas personas alegran a Dios. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y yo les voy a leer lo que dice la versión Nueva Biblia Viva. Dice: Samuel respondió, el profeta, ¿verdad? Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca sus palabras. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca sus palabras. O sea, ¿qué es lo que a Dios le complace cuando te ve a ti obedeciendo su palabra? Y el contexto de esta palabra es que el rey Saúl había recibido una orden de Dios. Y Dios le dijo: mira, tienes que destruir todo, las pertenencias de los enemigos. Destruye todo. Destruye los animales, mata todo. Y resulta que el rey Saúl dejó vivos los animales más bonitos, las vacas más gordas, las ovejas más lindas, las dejó vivas con la excusa de que tenía que ofrecerle a Dios un sacrificio con esos animales, porque antiguamente se ofrecían sacrificios de animales, pero él estaba desobedeciendo la orden, porque Dios le había dicho: mira, mata todo, a los animales, mata todo, ¿verdad? Pero él dijo: no, yo voy a apartar los animales más gordos, los más bonitos, para hacerle un sacrificio a Dios. En su corazón lo que había era avaricia. Entonces el Samuel le dice: mira, el profeta Samuel le dice: mira, Saúl, ¿acaso se complace el Señor en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca su palabra? Es decir, lo que a Dios le complace es que obedezcamos su palabra. Es que obedezcamos su palabra. Y escucha lo que dice después: la obediencia es mucho mejor que los sacrificios. La obediencia es mucho mejor que los sacrificios. Eso es como que si tú o alguien se roba un dinero y le dice: bueno, Señor, como yo me robé este dinero, yo te voy a dar para tu templo 1,000,000 de pesos. Pero él está desobedeciendo a Dios, porque está ¿qué? Robando, ¿verdad? Y Dios prefiere la obediencia que cualquier sacrificio. La mejor adoración, el mejor sacrificio es obedecer su palabra. Dice: la obediencia es mucho mejor que los sacrificios. Dios prefiere que le obedezcas a que le ofrezcas la gordura de los carneros, porque la rebelión es tan mala como el pecado de hechicería, y la soberbia es tan mala como la idolatría. Y ahora, por cuanto has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces, lo primero que a Dios le complace es que obedezcamos su palabra. Eso es lo que a Dios le complace. Número dos, ¿qué otra cosa le da alegría a Dios? ¿Qué otra cosa le da contentamiento a Dios? ¿Qué otra cosa le produce gozo a Dios? Número dos,
que tengas fe en Él y en su palabra, que tengamos fe. Escucha lo que dice Hebreos 11:6, dice, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, Dios en quien se siente agradado, en los que tienen ¿qué? Fe. A Dios le agrada la fe. Es decir, a Dios le agrada que tú le creas. Porque Él dice, mira, si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. De hecho, el libro de Santiago capítulo 1 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Y al final en el versículo 6 dice, no piense que quien hace eso, es decir, quien duda, recibirá alguna cosa del Señor. Lo que mueve la mano de Dios es la fe que tú le creas. Recuerda lo que Jesús le dijo a Marta, le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios, que Dios diga, he ahí mi hija amada, en quien tengo contentamiento, en quien tengo complacencia, tú y yo debemos creer. La Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y recuerda, la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, quien tiene fe está seguro de que va a recibir lo que Dios le dijo que va a recibir. Aunque no lo esté viendo ahora. ¿Verdad? Aunque no lo esté viendo ahora. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Y luego dice, es la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Nosotros creemos en Jesús, aunque no lo estamos viendo. Nosotros creemos en la vida eterna, en los cielos, que Dios tiene una morada para nosotros, aunque no la estamos viendo. ¿Pero por qué creemos? Porque hay una palabra. Y creemos en esa palabra. ¿Por qué creemos? Porque Jesús no miente, porque Dios no es mentiroso. Es la certeza de lo que se espera. Yo espero eso, ¿verdad? Yo espero eso. Yo estoy seguro de que eso va a llegar. Es tener la convicción de lo que no sé. Yo estoy convencido que hay una vida eterna, aunque yo no la esté viendo ahora. Entonces a Dios le agrada, a Dios le complace la gente, los hijos que le creen. Mira, Dios se complació en Job. ¿Sabes por qué Dios se complació o se complacía o tuvo contentamiento en Job? Porque Job seguía alabando a Dios, creyendo en Dios, aunque estaba arruinado. Aunque se le habían muerto los hijos. Aunque se le habían robado las vacas. Se le habían robado las ovejas. Habían matado a unos trabajadores. En medio de esas malas noticias, Job no perdió la fe. Y por eso Dios hablaba bien de él. Escucha, Job era amigo de Dios, aunque estaba arruinado. Job era amigo de Dios, aunque sus hijos habían muerto. Entonces, vamos a leer el pasaje. Job, capítulo 1, versículo 20 al 22. Esto fue lo que hizo que Dios se agradara. Job estaba pasando por una prueba, porque la Biblia dice que Jehová prueba al justo. Dios probó a Abraham, Dios probó a José, Dios probó a Daniel. Dios, si tú eres su hija, su hijo, te va a probar. Y que es una prueba, es una situación que examina tu fe. Es una situación, es una aflicción, yo no sé, cualquier problema que tú no lo deseas que venga a tu vida, pero va a llegar. Y eso es lo que va a poner a prueba tu fe, como un examen, ¿verdad? Por eso dice que es una prueba, es un examen. En Job capítulo 1, versículo 20 al 22, quiero leerle la versión de Habla Hoy. Dice, entonces Job se levantó y lleno de dolor, se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Después de haber recibido las malas noticias, que los hijos habían muerto, que había quedado sin nada, que le habían robado todo, él dice aquí que tomó una actitud de adoración, se postró en tierra y adoró. Entonces dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él.
el Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor, Dios mío. Así pues, versículo 22, a pesar de todo, diga conmigo, a pesar de todo. Dile a que está a tu lado, a pesar de todo. Dice, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. Eso fue lo que le trajo contentamiento a Dios. ¿Y saben una cosa? Dios le dio a Job 4 veces más de lo que había perdido. Le dio, las hijas que le dio eran más bonitas que la que tenía. Lo único que Dios no le quitó fue la esposa. Y la esposa también entró en el paquete de los que estaban hablando mal de Job. La misma esposa le dijo a Job, mira, la esposa lo estaba incitando a que hablara mal de Dios. No fue la ayuda idónea en ese momento. No fue cuando la esposa lo que tiene es que animar. Esta esposa quería traer desánimo. Job tuvo que luchar hasta contra su misma esposa. La esposa le dijo, aún sigues en integridad, aún sigues en integridad. O sea, estaba diciendo, oye, pero tú cómo puedes seguir adorando a Dios. Y le dijo, maldice a Dios y muere. Dios mío. Le digo, mira el consejo que le estaba dando, maldice a Dios y muere. Job tuvo que luchar hasta con las mismas palabras de su esposa. Pero Job, mira, ¿y saben lo que Job le dijo a la esposa? Le digo, estás hablando como las necias. Tú estás hablando como las insensatas. Le digo, tú estás hablando como que tú no conoces a Dios. Tú estás hablando como una mujer que no conoce de Dios. Eres una necia, ¿verdad? Y le digo, mira, ¿cómo no? Si Dios nos los dio y nos los quitó, bendito sea. Si Dios me dio, y así tenemos que hacer. Mira, esa es la fe que a Dios le agrada. Lo que pasa es que nosotros somos cristianos que muchas veces las situaciones nos alejan de Dios. Los problemas. Y tú necesitas una prueba. Yo no estoy diciendo que vamos a orar por prueba, no. Pero las pruebas van a llegar a tu vida para ver si en realidad tú eres de Dios. Las pruebas vienen a nuestra vida para eso, para probarnos. Entonces, si tú quieres agradar a Dios, la prueba, el problema, es una oportunidad para que Dios vea que tú confías en Él. Para eso es la prueba. Para que tú le demuestres a Dios, porque es que si tú no tienes una prueba, si tú no tienes un problema, ¿cómo le vas a demostrar a Dios que tú le amas, que tú le sigues? ¿Cómo? Si todo te va bien, si la vida nada te sale mal, si siempre todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, excelente, bien, 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 ¿cómo tú le vas a demostrar a Dios que eres fiel a Él? ¿Cómo tú le vas a demostrar a Dios que le crees? Y no estoy diciendo que ores por prueba, no ores porque las pruebas van a llegar. Las pruebas van a llegar. Porque si tú eres hijo de Dios, vas a ser probado en cualquier situación. ¿Verdad? En cualquier situación. Pero en esa prueba es donde Dios quiere ver tu fe. Ahí, en ese problema. Y por eso Job trajo alegría a Dios, porque dijo, mira, Dios me dio todo y Dios me lo quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces dice, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. Porque cuando a nosotros nos pasa algo, el culpable es Dios siempre. Le echamos la culpa a Dios. Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto? Y comenzamos a cuestionar a Dios. Y se nos olvida lo que ahora mi esposa estaba ministrando, ¿verdad? Nada puede separarte del amor de Dios. El hecho de que nos pase algo. Mire, yo estaba leyendo el libro de Génesis y yo me encontré con un pasaje que yo no me acordaba de ese pasaje. No sé dónde está, pero resulta que Raquel, la esposa de Jacob, si se acuerdan, Raquel, esa mujer que Jacob tuvo que luchar, esperar 7 años más para que se la diera a su papá, ¿verdad?
esa mujer resulta que cuando estaba dando a luz a Benjamín, se murió. Raquel, la mujer de Jacob, la mamá de José, ella dio a luz a José y luego dio a luz a Benjamín, y en el parto se muere. Y pregúntate ahora, ¿qué habrá pasado por el corazón de Jacob? Si Jacob fue llamado por Dios, fue escogido por Dios, y Raquel era la mujer que él más amaba, y se muere en el parto. Y la Biblia no muestra en ningún momento que Jacob comenzó a echarle la culpa a Dios. Él siguió su vida perseverando en Dios. Mira, yo he entendido algo en este caminar cristiano. Estemos preparados para lo que nos venga. Nosotros no sabemos, mira, nosotros nacemos y nosotros no sabemos cómo vamos a morir. Hay cosas que tú nunca vas a entender, ni yo voy a entender. Yo nunca voy a entender, y no me preocupo por eso, porque Dios es soberano, cómo Dios permite que Juan el Bautista le corten la cabeza. El que anunció a Jesús, el que se le apareció un ángel a Zacarías, su papá, y le dijo, mira, tú vas a tener un hijo y va a ser lleno del Espíritu Santo desde el nacimiento, y él va a anunciar el camino del Señor y va a hacer esto, y él era el Elías que había de venir. Pero en la cárcel le vuelan la cabeza. Entonces uno dice, pero si yo estoy seguro, yo siempre digo esto, si el ángel le dice a Zacarías, a su papá, y a su mamá Elizabeth le dice, bueno, pero él le van a quitar la cabeza. Y yo estoy seguro que ellos hubieran dicho, no, entonces no lo des. Bueno, vas a dar un hijo y le van a quitar la cabeza. Pero eso sucedió. Hay cosas que pasan en nuestra vida que no las entendemos y nunca las vamos a entender. No, porque Dios es soberano, y eso no significa que Dios no nos ame. Entonces hay cosas, mira, y si nosotros entendiéramos a Dios, Dios dejara de ser Dios. Porque dice la palabra que Dios es inescrutable. O sea, Dios es insondable. O sea, Dios no se puede predecir. Hay cosas que van a pasar. Y por eso hay mucho que, la mayoría de las personas apartadas, en mi colegio donde yo trabajo, hay una persona que ella me confesó que ella era cristiana, servía al Señor y se apartó. ¿Y saben por qué se apartó? Escuchen esto. Se apartó porque se le murió el hijo. Se le murió el hijo. Y eso endureció su corazón y se apartó de Dios. En la Biblia, ¿ustedes se acuerdan el caso de David? David, cuando pecó con Betsabé, ella quedó embarazada y tuvieron un hijo. Y el Señor, que dijo que por causa de ese pecado el niño iba a morir. Y David oró, hizo ayuno, pasaba postrado en tierra. ¿Y qué pasó? Murió. Murió. Pero David, cuando ya murió, se levantó y siguió su vida. Entonces, no permitas que las cosas que tú no entiendes te alejen de Dios. Mira, el enemigo lo único que puede tocar, y yo te lo decía a ti, Claudia, lo que puede tocar el enemigo, si Dios se lo permite, son nuestros bienes, nuestro dinero. Eso fue lo que el enemigo tocó de Job. Tocó sus vacas, sus ganados, ¿verdad? Incluso tocó su cuerpo. Pero no pudo tocar su fe, no pudo tocar su alma, no pudo tocar su corazón. Por eso es que Jesús dice, no le teman a los que únicamente pueden matar el cuerpo, pero luego no pueden hacer con el alma nada. Mis hermanos, para esto se necesita, este caminar es un caminar de fe, de fe. Y cuando yo analizo los casos de mucha gente, veo que al final han perdido es la fe por lo que les ha pasado. Entonces, si tú quieres traer contentamiento a Dios, tú tienes que creer a Dios, no importa lo que esté pasando. No te desanimes. Mira, cuando Job perdió todo,
cuando Job quedó arruinado, se murieron los hijos, mientras que los amigos de Job le estaban echando la culpa a Job, estaban pensando que Job estaba en pecado, mira lo que Dios estaba hablando en lo espiritual. Vamos a leer Job capítulo 2, versículo del 2 al 3. En el mundo espiritual, Dios estaba diciendo algo y se lo estaba diciendo al diablo. O sea, en el mundo espiritual, Dios estaba hablando bien de Job, a pesar de que Job estaba arruinado, sus hijos se habían muerto, no tenía nada. A pesar de que sus amigos le estaban diciendo a Job, vuelve en amistad con Dios, o sea, arrepiéntete. Ellos pensaban que Job estaba en pecado. Mira lo que Dios le dice al diablo, le dice, Job capítulo 2 y 3. Job capítulo 2, versículo del 2 al 3 dice, y dijo Dios a Satanás. ¿A quién se lo dijo? Al diablo. Se lo dijo. Dice, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Dios y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, mira lo que Dios le dice al diablo, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, diga conmigo, todavía, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Es decir, Job todavía, aunque estaba arruinado, aunque se murieron los hijos, aunque estaba sin nada, él todavía se mantenía íntegro. Y eso fue lo que trajo a Dios, trajo contentamiento al corazón de Dios. Todavía, a pesar del problema, todavía Job seguía creyendo en Dios. A pesar de la situación, todavía Job seguía alabando a Dios. A pesar de que murieron sus hijos, todavía Job seguía y Dios lo estaba hablando en el mundo espiritual. Es decir, que mientras en la tierra Job estaba padeciendo y los amigos lo estaban acusando de que él estaba en pecado, Dios estaba hablando bien de él en los cielos. Y eso es lo más interesante. Tú sabes si lo que estás pasando es una prueba o es un castigo. Porque nosotros tenemos que diferenciar bien si lo que estamos sufriendo es una prueba o es un castigo. Cuando lo que yo estoy sufriendo es un castigo, cuando yo estoy en desobediencia. Cuando yo estoy en pecado, viviendo en pecado, lo que te viene es una consecuencia del pecado. Pero cuando es una prueba, cuando tú estás viviendo en los caminos de Dios, tú analizas tu vida y tú sabes que no estás viviendo en pecado. Entonces, si te viene una situación, a pesar de que tú estás viviendo en los caminos de Dios, buscando a Dios, ¿eso qué significa? Que eso es una prueba, no es un castigo. Por eso yo siempre les digo, si alguien va a la cárcel por robar, y cuando está en la cárcel dice, Señor, ¿por qué permitiste esta prueba? No, eso no es una prueba. ¿Eso qué es? Un castigo, es consecuencia del pecado. Si a ti te botan del trabajo porque estás robando y estás haciendo cosas malas, te botan del trabajo, tú no puedes decir, Señor, ¿por qué permitiste esta prueba? No, eso no es una prueba. Eso es una consecuencia del pecado. Si un hombre es promiscuo, desordenado sexualmente y de pronto adquiere el SIDA o cualquier enfermedad, no puede decir, Señor, ¿por qué permitiste esto? Porque esta prueba, no, eso no es una prueba, eso es una consecuencia, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, si tú estás viviendo una prueba, la Biblia dice que tenemos que gozarnos. El libro de Santiago dice, hermanos, gócense cuando estén padeciendo en diversas pruebas, porque Dios lo que está haciendo, está permitiendo es refinar y perfeccionar tu fe. Si no hay prueba, si no hay situación, no te vas a dar cuenta cuánto amas al Señor. Número 3, ¿quiénes son las personas que complacen a Dios? Ya hemos visto dos. Número 1, los que obedecen su palabra. Número 2, los que tienen fe. Número 3, vamos a ver quiénes complacen a Dios. Los que le temen y esperan en Él. Vamos a leer el Salmo 147.
Salmo 147. Salmo 147, versículo del 10 al 11. Dice la palabra de Dios. Dios no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Escucha, están diciendo en qué cosas Dios no se complace. Dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Versículo 11 dice, se complace Jehová ¿en quiénes? En los que le temen. ¿Y qué más? Y en los que esperan en su misericordia. Es decir, cuando tú tienes temor en tu corazón y cuando tú estás esperando en la misericordia de Dios, eso le complace a Dios. Eso le agrada a Dios. Eso le trae contentamiento a Dios. Cuando hay temor en tu corazón, cuando hay fe, esperanza, tú estás esperando en Dios. Entonces, estamos aprendiendo, ahora ya tú sabes qué cosas complacen a Dios, qué cosas le alegran a Dios, que Dios pueda decir de ti, he ahí mi hija amada, he ahí mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Cuando tú estás pasando por alguna situación, Dios te está viendo. Los demonios también están viendo. Y hay una batalla, ¿verdad? ¿A quién vas a agradar? ¿Qué palabras van a salir de tu boca? ¿Verdad? Y el mundo espiritual está a la expectativa de lo que tú vas a hacer. Pero tenemos que analizar entonces, si queremos contentar a Dios, tiene que haber dos cosas. Tiene que haber temor de Dios en nuestro corazón y tenemos que esperar en su misericordia. Ahora, si queremos saber cómo complacer a Dios, entonces debemos saber qué significa tener temor a Dios, porque hay mucha gente que cree que tener temor a Dios es tenerle miedo. No, y eso no tiene nada que ver con miedo, con terror a Dios. Proverbios 8:13 dice que es el temor a Dios. Proverbios 8:13 dice, el temor de Dios es aborrecer lo malo. ¿Cómo conozco una persona que teme a Dios? Cuando se aparta de lo malo. ¿Y qué es lo malo? Es lo que Dios dice que es malo. ¿Y dónde está lo que Dios dice que es malo? En su palabra. La versión Dios habla hoy dice, honrar al Señor es odiar el mal. El temor de Dios es lo que ayuda a una persona a apartarse del mal. El temor de Dios es como un poder en ti. El temor de Dios es como una fuerza en ti que te hace que tú te apartes de lo malo. Es eso que tú que tienes en tu corazón, esa lucha, ¿verdad? Que tienes una tentación, que sabes que puedes hacerlo, pero en tu corazón tú sientes ese temor a Dios y dices, no, esto no está bien, esto no es de Dios, ¿verdad? Como cuando una vez a mi esposa, alguien se equivocó y le colocó 600,000 pesos en Nequi. Así aparecieron. Y luego escribe a alguien, mira, es que me equivoqué, es que coloqué esos 600,000 pesos que no eran, ¿verdad? Y eso llamaban, escribían, y aquí tienen un número para que me lo devuelva. Ella tenía dos opciones, o lo devolvía o se quedaba con ellos. Y alguien le decía, yo como tu voto es a cincar. Yo me quedo con esa plata que voy a devolver, ¿para qué? Pero cuando hay temor en el corazón, hay temor de Dios, tú sabes que eso no está bien. Y lo devolvió. Una vez a mi esposa haciendo unas prácticas en el aeropuerto, ella hizo unas prácticas y le pagaban por hacer las prácticas, pero cuando se acabaron las prácticas le seguían consignando. Como que no hicieron bien la relación, no sé qué pasó ahí. Le seguía apareciendo dinero en la cuenta. Y nosotros en ese tiempo, era el tiempo donde yo tenía empleo. Estaba pasando una, pero tremenda. Y aún así, fuimos al aeropuerto a llevar la plata y a hablar con la señora. Y mi esposa habló con ella, mira, me estás consignando la plata, no sé qué. Ay, qué pena, que no sé qué. Ella, mira. Alguien que no tiene temor de Dios se queda con ese dinero. Pero cuando hay temor a Dios, tú sabes que estás haciendo mal.
Sabemos que no estamos haciendo lo correcto. Entonces dice, vamos a leer Proverbios 16:6. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y ahora viene la palabra que estamos hablando. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es el temor a Dios lo que hace que tú te apartes, es el temor a Dios. Por eso hay expresiones como esta, esa persona no tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque no se aparta, ¿verdad?, del pecado. Cuando alguien tiene temor a Dios, se deleita en la palabra de Dios. Se deleita en la palabra de Dios. Vamos a leer Salmo 112, versículo 1. Salmo 112, versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmos 112, versículo 1. Es decir, la persona que teme a Dios se deleita en los mandamientos. La versión NTV dice, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. La palabra de Dios para todos dice, aleluya, qué afortunado es el que teme al Señor y le gusta mucho hacer lo que Él manda. Una persona que teme a Dios le gusta hacer lo que Dios manda, le gusta evangelizar, lo que Dios manda, le gusta obedecer, le gusta, mira, y cuando una persona que teme a Dios, cuando hace lo correcto, eso le trae una satisfacción, eso le trae como una alegría. Yo no sé si ustedes lo han experimentado, cuando tú sabes que haces lo correcto, aunque la gente diga que no está bien, que tú eres bobo, que tú eres boba, pero tú sabes, mira, y hacer lo correcto, ser íntegro, una persona íntegra es aquella persona que hace lo correcto aunque no la estén viendo. La persona íntegra es aquella que hace lo correcto aunque no la estén viendo, humanamente hablando, porque sabemos que Dios, la cámara que está allá arriba, esa es una cámara que graba todo. Graba hasta las intenciones del corazón. Eso es una cámara que lo escucha todo. Pero hay gente que se mueve así. Si no lo están viendo, hace lo que, ¿verdad?, lo que sabe que no debe hacer mientras no lo vean. Y por eso es que uno se asombra. Muchos casos de personas que uno, oye, pero yo no pensaba, oye, pero yo, era porque nunca la habías visto. Pero lo que tú haces en lo oculto, algún día sale a la luz. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Pero lo que las personas hacen en lo oculto, que a Dios no le agrada, algún día sale a la luz. Bueno, seguimos. El que teme a Dios anda en sus caminos. Salmo 128, versículo 1. Díganme la hora. 10 y 28. Bueno, listo, ya vamos a terminar. El que teme a Dios anda en sus caminos. Salmo 128, versículo 1 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Dios, que anda en sus caminos. Bienaventurado todo aquel que teme a Dios, que anda en sus caminos. Una persona que teme a Dios anda en los caminos de Dios. Por eso, ¿verdad?, usted no va a ver a un cristiano verdadero en estas fiestas de noviembre borracho. Usted no va a ver a un cristiano verdadero en estas fiestas de noviembre con la cara enmaicenada, ¿verdad?, celebrando las fiestas del mundo. ¿Por qué? Porque el que teme a Dios anda en sus caminos. El que teme a Dios anda en sus caminos. Y la Biblia dice, no se embriaguen. No se embriaguen con vino, más bien sean llenos con el Espíritu Santo. La Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, como un cristiano verdadero que teme a Dios va a pasar, se va a emborrachar en estas fiestas de noviembre? Eso es algo contradictorio, ¿verdad? Entonces dice el versículo 2, Salmo 128, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá como... y te irá bien. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Dios se complace con los que le temen
y tiene comunión íntima con ellos. Mire, la comunión íntima de Dios es con aquellos que tienen temor de Él. Vamos a leer Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, versículo 14 dice: la comunión íntima de Dios es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea, ¿con quién Dios tiene comunión íntima? ¿A quién Dios se le manifiesta? ¿A quién se le revela? A aquellos que le temen, hermanos. Dios dice, oye a los que le temen. Dios los oye. Juan capítulo 9, versículo 31 dice, Juan 9, 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, es decir, a los que practican lo malo, a los que se deleitan en lo malo sabiendo que es malo. Pero, Juan 9, 31, Evangelio de Juan 9, 31, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? A ese oye. Te lo voy a repetir. Juan 9, 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los que practican el pecado. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces ya tú sabes, si tú quieres que tus oraciones sean oídas, sean contestadas, mira, nosotros estamos analizando en la oración de madrugada los ingredientes de la oración, ¿sí te acuerdas? Y quedamos, y eso es lo que vamos a continuar el martes, si Dios lo permite, la vida de Cornelio. Y cuando el ángel se le aparece a Cornelio, el ángel le dice: Cornelio, tus oraciones han sido oídas, han sido recordadas, ¿verdad? Pero cuando analizamos la vida de Cornelio, dice Hechos capítulo 10, versículo 1, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, dice, temeroso de Dios, dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Él tenía los ingredientes para que las oraciones sean escuchadas, tenía temor de Dios. Mire, si hay algo que no puedes perder nunca en tu vida es el temor a Dios. El temor a Dios. El temor a Dios. El temor a Dios. Cuando tú pierdes el temor a Dios, significa que retrocediste. Por eso el salmista oraba de esta manera. No sé dónde está, no me acuerdo dónde está esa oración. Creo que es en el Salmo 86, si no estoy mal. Dice: afirma mi corazón para que tema tu nombre. No sé si alguien lo puede buscar por ahí, por favor. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Salmo 86, versículo 11. Esta es la oración que tenemos que hacer si queremos que el temor de Dios no se aparte de nosotros. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Entonces, Dios oye a los que le temen. Mire, cuando Dios se complace en sus hijos, Dios les da cosas que humanamente esa persona no puede conseguir. Mire, hay cosas que tú no las puedes conseguir, que el dinero no sirve. Hay cosas que el dinero no alcanza para tener eso que tú quieres tener. Por ejemplo, pasar un examen en la universidad. Por ejemplo, una visa, no depende muchas veces del dinero que tú tengas. Una sanidad de una enfermedad terminal, ¿verdad? Hay cosas que el dinero no sirve. Pero mira lo que Dios hace. Vamos a leer Salmo 42, versículo del 2 al 3. Salmo 42, versículo del 2 al 3. Mira, cuando Dios se complace en ti, Él te va a dar lo que tú humanamente crees que no se puede dar. Salmo 42, versículo, ya les leo esta cita y otra más y ahora sí terminamos. Salmo 42, versículo 2 al 3 dice: tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Está hablando del pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto. Dice: tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Versículo 3. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada,
ni su brazo los libró. Y escucha lo que dice ahora, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Cuando Dios se complace en ti, Dios te va a dar lo que tú humanamente no puedes alcanzar. Pero Dios tiene que complacerse en ti. Ahora la pregunta es, mis hermanos, ¿Dios se está complaciendo en nuestras vidas? Eso es lo que tenemos que reflexionar, porque Jesús vino a la tierra a complacer a Dios, al Padre, y no a complacerse a sí mismo. En Juan 6:38, Evangelio de Juan 6:38, mira lo que Jesucristo dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, Jesús vino a la tierra a complacer al Padre. Y por eso fue que el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y hay algo que yo he aprendido en la palabra de Dios, y es que Dios nos enseña a amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero refiriéndose a Dios, dice: ámame a mí sobre todo, hasta sobre ti mismo, más que a ti mismo. Porque Jesucristo dijo: el que me sigue, el que quiera ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que amar a Dios más que a ti. Que yo tengo que amar a Dios más que a mí. Porque el pecado, pecar, es amarte a ti más que a Dios. Cuando yo peco, yo me estoy amando más a mí que a Dios. Y eso es pecado. Entonces, vamos a ponernos de pie, por favor, pasen acá adelante, vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor, mis hermanos,